Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestro segundo día, segundo bloque, tema talento, fintech, retos y oportunidades. El día de hoy hemos tenido dos conferencias muy interesantes, una con David Berg, la otra con Nir Netzer de Fintech Aviv, y ahora vamos a empezar un panel precisamente sobre los retos y oportunidades del talento en la industria fintech. Antes de empezar y presentarles este espectacular panel, quiero darle las gracias a Punto Red, a Reserve, a Banco Mundo Mujer, BU Security, Fin Social, EY, ADS Móvil, Ecolect, Pirani, T-, Microsoft, LexisNexis y Mastercard. Ellos son nuestros patrocinadores y nuevamente les menciono expositores en este evento. Pueden irse a la muestra comercial en cualquier momento y ver todo el contenido que tienen para ustedes. Asimismo, les recomiendo que vayan a la zona de networking donde podrán entablar conversaciones con diferentes personas que se encuentran en la sala. También los invito a que el día de mañana no se pierdan el track de inversión. Este track va a estar compuesto por empresas fintech que han recibido inversión, pero también por inversionistas de diferentes tipos, como VCs, ángeles, aceleradoras, que tienen una perspectiva diferente desde cada empresa y nos van a contar cuál es ese elemento que hace interesante a la industria fintech para invertir en ella. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles este panel. Este panel está compuesto por Julián Díaz, él es socio de servicios financieros de PricewaterhouseCoopers. Está compuesto también por Joao Leite, espero decir bien el apellido. Sí. Él es founder y CEO de Adelanta tu Pago, Advance. Está también compuesto por Cintia Fachuto, ella es presidente de la Cámara Paraguaya de FinTech. Y por último tenemos a Alejandro Ordóñez, gerente general en elempleo.com. Este panel va a estar moderado por Andrés Albán, el CEO de Punto Red, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con un MBA de Cass Business School, estudios en la Universidad de Stanford y London School of Economics. Es presidente de nuestra junta directiva, miembro fundador de la Asociación Colombia FinTech y miembro de diferentes juntas directivas de fundaciones y empresas en Colombia. Hace más de 20 años lidera emprendimientos en Colombia que utilizan tecnología para dar soluciones en los sectores de fintech, retail y consumo masivo. Entonces creo que no hay una persona que más pueda moderar un panel de estos que una persona que conoce tanto diferentes industrias y tantas necesidades de talento que se presentan. Entonces, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias a todos por participar en este espacio y simplemente el micrófono es de ustedes. Estamos aquí cualquier cosa que necesiten. Gracias, Dani. Mil gracias a la Asociación Colombia FinTech por la invitación a moderar este panel. Para mí, como emprendedor FinTech, el tema de talento definitivamente es uno de los grandes retos que tenemos en nuestra industria y donde más oportunidades también tenemos. Entonces, en este sentido, cuando me invitaron y vi la temática de este panel, pues definitivamente me llamó muchísimo la atención poder participar como moderador. Y sobre todo también cuando vi los invitados que tenemos hoy a compartir con nosotros sobre este tema tan interesante, una de las cosas que me llamó la atención del grupo es que es un grupo supremamente diverso. Por un lado, pues tenemos a Joao, que es fundador de una fintech que ha vivido, digamos, ese proceso desde el inicio de una startup, de crecimiento, de conseguir el talento, de todos los retos que hemos vivido los que somos emprendedores. Por otro lado, tenemos una persona como Julián, pues desde Price, pues que es una empresa muy grande de servicios, de consultoría, de diferentes verticales, enfocada también en el talento, por supuesto, con un alcance global y con una perspectiva muy distinta de una empresa multinacional del tamaño de Price, pues que complementa muy bien esta visión de Joao. Por otro lado, pues tenemos a Alejandro, que trae esa visión del empleo, que pues la mayoría de ustedes lo conocen, el empleo.com, que es el principal portal de empleo acá en Colombia y que conoce muchísimo la dinámica de cómo unir esa punta de la oferta y la demanda de empleo y cómo, digamos, industrias como la fintech trabaja para suplir ese reto importante de unir esas dos puntas
en nuestro gremio. Y finalmente y por último, pues la mujer de nuestro grupo, Cintia, que nos va a traer esa perspectiva, pues primero de otra región y de otro país latinoamericano, y que además de eso es colega nuestra en la Asociación Paraguaya FinTech y que ha trabajado con muchísimas empresas en procesos de digitalización y tiene esa visión también de gremio, pero en otro país y desde otra perspectiva. Entonces, como les digo, pues encantado, digamos, de poder liderar este panel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sé que va a estar súper interesante. Y bueno, vamos a aprovechar esta diversidad de talento que tenemos aquí reunidos para abarcar diferentes preguntas desde la perspectiva del talento de la industria fintech. Para arrancar, digamos, yo quería iniciar precisamente por Alejandro en un tema que a nosotros, los emprendedores fintech, y yo diría que hoy en día ni siquiera tanto solo en la industria fintech, sino en general, tiene que ver con yo qué busco cuando estoy consiguiendo ese talento especial. Busco experiencia o busco, digamos, la esencia de las personas y cómo rompo esa barrera en algunos temas que son difíciles, por ejemplo, en el tema de desarrollo de software, que son difíciles de conseguir talento, o en temas muy específicos, cómo poder hacer ese paso de irme, digamos, hacia la educación o hacia la experiencia o hacia el tipo de persona que estoy contratando para encontrar el mejor talento para mi empresa, para mi fintech. ¿Cómo logramos, digamos, romper esos temores que tenemos muchos de los que estamos en esto de tratar de irnos a un método tradicional de búsqueda de talento que estamos viendo que está cambiando en el mundo de una forma totalmente radical? Pues muchas gracias Andrés por la introducción. Creo que es un tema que a la mayoría de empresas les impacta y es realmente al momento de buscar talento, eh, ¿qué buscan? Y yo muchas veces digo que posiblemente el candidato perfecto para cada oferta laboral no existe por las condiciones que las mismas empresas requieren. Y si una empresa dice estoy buscando, por ejemplo, un desarrollador de software con conocimiento en códigos específicos y que además tenga experiencia en los programas que yo utilizo y las plataformas que yo utilizo. Y imaginarse esa persona perfecta para esa vacante, pues va a limitar muchísimo la cantidad de personas que pueden tener el perfil para ocupar ese puesto. Y es ahí donde yo creo que entra el match que pueda tener más bien eh, la empresa con la persona y viceversa en cuanto a qué se está queriendo desarrollar, si es un emprendimiento, por ejemplo, cuál es la visión, el objetivo grande que tiene esa empresa, qué es lo que quieren lograr y cómo logran conquistar a una persona que esté con la idea de lograr algo similar desde lo que pueda aportar en su trabajo. Em, en eso lo que creo es que hay unas habilidades básicas, unas habilidades esenciales que la persona que se quiera postular a un trabajo debe tener. Eso no hay que negarlo. Y es importante validarlas. Y es importante validarlas con evaluaciones que se hagan, con pruebas que puede desarrollar la misma empresa, con pruebas prácticas de los mismos desarrollos que tiene la empresa para ver esa persona cómo se puede desempeñar en un cargo, pero no necesariamente buscar únicamente personas que ya cuenten con la experiencia que están exactamente, con la experiencia exacta que están buscando, eh, porque eso reduce muchísimo la cantidad de personas que puedan encontrar. Eh, Más bien, dar oportunidades a personas que pueden tener menos experiencia en lo que se está buscando, pero que tienen las habilidades básicas necesarias, que las prueban, que las demuestran y que además muestran que son eh, que desempeñan fácil sus funciones en eso y que están dispuestas a aprender, porque creo que acá lo más importante es eso, y es encontrar personas que estén dispuestas a aprender y adaptarse a los cambios constantes que puede tener una empresa. Y eso es muy valioso, porque además ese ímpetu de querer estar capacitándose constantemente y de ir con los cambios de la industria, los cambios de la empresa,
puede ser mucho más valioso que demorarse más tiempo tratando de encontrar a esa persona perfecta con los conocimientos puntuales que se tienen. Entonces, el mensaje que les doy a las empresas es, muchas veces es, arriésguense por esa persona que de pronto no tiene tanta experiencia comprobada en lo que ustedes están necesitando, pero que sí demuestra tener esos conocimientos básicos, esenciales, que sí o sí se tienen que tener. Y más bien, gástenle tiempo a conocer a esta persona y gástenle tiempo a tratar de desarrollar a esta persona en ese cargo y seguramente que ese aprendizaje que va a tener la persona va a hacer que se generen ideas nuevas dentro de la misma empresa. De acuerdo. Sí, yo creo que hay que romper esas barreras un poco y esos temores que tenemos al momento de contratar para poder ampliar esa perspectiva. Y Cintia, yo quería preguntarte, siguiendo con el tema y con lo que estaba diciendo Alejandro, de buscar más la esencia de la persona. eh, ¿Cuáles son esas habilidades blandas que nosotros debemos mirar en esas personas al momento de contratarlas? Aquí en la industria fintech une dos temas que probablemente son muy poco blandos, que es la parte tech y la parte financiera y los servicios financieros, pero al final somos empresas de base tecnológica, y si queremos lograr lo que dice Alejandro, tenemos que empezar a entender muy bien esas habilidades blandas. ¿Para ti cuáles son? Exacto, muy bien mencionado el tema del cross-industry. O sea, realmente, para mí las habilidades para este perfil tecnológico o este perfil que trabaja en un mundo de tecnología, independientemente a que sea fintech, a fintech nos afecta mucho más, evidentemente, o que conozca el mundo financiero, esto es como para todas las empresas que están en este mundo, ¿verdad? O sea, realmente es súper importante poder identificarlas, como bien decía Alejandro, lo cual no es fácil, es todo un proceso, pero yo creo que hay como tres líneas principales que para mí son muy importantes. Las habilidades blandas, si bien son varias las que debiéramos de considerar, desarrollar todo el tiempo, hay como tres líneas que yo siempre considero muy importantes, que son la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo, que es como una línea principal, y me permitiré desarrollar un poquito cada una después. Otro punto que me parece sumamente importante es tener ese pensamiento crítico y de análisis, que si bien se desarrolla con la experiencia, muchas veces el talento nuevo o el talento que está empezando en este mundo ya tiene incorporado esa facilidad de ese pensamiento de crítico o esa capacidad de análisis o de hacer las preguntas correctas sin siquiera saber el entorno, ¿verdad? Lo cual para mí es una habilidad, el que te hace las preguntas y te descoloca, que te obliga a pensar y te obliga a generar nuevas ideas. Y otro punto, otra línea, es muy importante para mí el liderazgo y la influencia, ¿verdad? Que ahora les voy a comentar un poquito de cada uno para que podamos entrar en el contexto. Para mí el tema de la colaboración y el trabajo en equipo, que si bien lo escuchamos siempre, lo hablamos, se escucha como trillado de repente, yo lo veo desde el punto de vista de la diversidad. El poder fomentar el trabajo en equipo y en un equipo diverso, de varias culturas, de varios orígenes, de poder entender de cómo trabajar con esta diversidad, yo creo que hace que la empresa fomente la creatividad. Entonces, cuanto más diverso sea el equipo y cuanto más capacidad tengo yo de adaptarme a un equipo tan diverso, me enriquezco yo como profesional y enriquezco al equipo y por sobre todo a la empresa en los resultados que se esperan, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una de las líneas muy importantes que realmente no es tan fácil. Se habla mucho de eso, se trabaja mucho con eso, se hace talleres para poder trabajar esa adaptación de la diversidad, vamos a decirle, pero no es fácil. No es fácil poder tener esa empatía o poder entender el comportamiento de tu compañero que tiene que llegar a los mismos resultados que vos y no entendés por qué no está llegando. O a lo mejor este compañero que tiene
que viene de otro país o que viene de otras culturas, vos no podés entender cómo él no está pensando igual que vos, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es un desarrollo importantísimo y creo que es uno de los más importantes dentro de los 3 pilares que cité, porque a partir de ahí es que uno evoluciona y hace que evolucione el equipo y la empresa, obviamente, ¿verdad? Siguiendo un poco con los pilares, el pensamiento crítico y el análisis, la capacidad de análisis. Para mí eso es súper interesante desde el punto de vista de que, a ver, no es lo que yo pienso, sino cómo lo pienso, ¿verdad? Entonces, empezar un poco a mirar diferente los desafíos, ¿verdad? Cuando no siempre hay una hoja de ruta, sobre todo en fintech y sobre todo en tecnología, en donde todo el tiempo tenemos que estar probando y probando, cambiando, totalmente alineados a la experiencia del cliente. Sabemos que nuestro cliente cambia todo el tiempo. Entonces, esa capacidad de que uno pueda seguir adelante aunque no tenga una hoja de ruta y pensar en forma integral, considerar las implicancias a largo plazo. Yo sé que suena de repente hablando de un perfil senior, ¿verdad? O muy senior, pero realmente no, ¿verdad? Yo he visto perfiles súper interesantes que alineaban un poco con lo que decía Alejandro, identificar estos perfiles para desarrollarlos es sumamente importante, ¿verdad? Porque es como algo que se trae, que obviamente se puede mejorar, se puede improvisar, se puede voy a mezclar también, se puede mejorar en el tiempo con la compañía, pero es algo que uno puede traer desde el vamos o desde cómo se educó en el principio, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con liderazgo e influencia, y aquí yo hablo un poco de influencia social también, ¿verdad? Ese liderazgo que en la incertidumbre, porque estamos hablando de una época compleja, por más de que para FinTech realmente fue menos complicado que para otras industrias, ¿verdad? Todo lo contrario, pero igual existe esa incertidumbre en tu mundo personal, el entender de qué va a pasar de acá en adelante, de cómo mi compañía va a estar valorándome o reteniéndome o va a querer que yo esté dentro del equipo en este cambio constante. Entonces, ese liderazgo, dada esta nueva forma de vivir, creo que es demasiado importante. Por eso es que la transparencia, la resiliencia, el optimismo son rasgos sumamente importantes para un líder de un equipo multidisciplinario como el que les mencionaba, ¿verdad? Y para terminar un poquito rápidamente, 4 puntos que me parecen demasiado importantes, que están muy alineados a lo que Alejandro mencionaba: el learnability, la tolerancia, el querer enseñar, sobre todo los líderes, el poder enseñar, esa capacidad de poder transmitir conocimiento, y el aprendizaje, el querer aprender, el querer estar, el ser curioso, ¿verdad? Son como, dije muchas habilidades en poco tiempo, ¿verdad? Pero creo que todo van como de la mano, ¿verdad? Y me parece interesante que podamos ahondarlas. De acuerdo, Cintia. No, muy interesante esa perspectiva general que nos has dado. Y quería pasar a Julián porque Cintia mencionaba un tema muy interesante que es el tema de la diversidad y la diversidad vista desde diferentes perspectivas. Hay algo que siempre llama mucho la atención en lo que nosotros hacemos en la industria fintech y la banca tradicional y el potencial de colaboración que existe entre la banca tradicional y las fintechs, pero esa diferencia de talento que hay tan grande, nos encontramos con fundadores de fintechs que son gente muy joven, muy dinámica, muchos de base más tecnológica que de base de servicios financieros, y por otro lado vemos, digamos, en los bancos, por supuesto, un tipo de talento muy distinto, con muchísima experiencia en los servicios financieros, pero muy diferente. Y tú desde la perspectiva de la consultoría, que una de las grandes ventajas de la consultoría es poder tener esa visión general de los diferentes clientes, de diferentes tamaños de empresas. Entonces, me parece muy interesante ver cómo puede uno lograr esa unión de colaboración entre talentos tan diversos en la banca y en las startups. Sí, gracias, Andrés. Definitivamente, hace unos años, creo que lo
lo puedes recordar por tu lado y cada uno de nosotros lo recuerda, pues se planteaba que las entidades financieras establecidas, las fintech, no podían coexistir, ¿no? Porque se encontraban, entonces casi que no tenían ni estaban organizados por silos y habían funciones, tareas muy específicas, perfiles muy especializados, ¿sí? Como lo acabas de describir. Pero la realidad ha sido otra. El juego no es de suma cero y existen espacios tanto de cooperación como de competencia en donde ambos coexisten con diferentes modelos de negocio y propuestas de valor. Detrás de todo esto, por supuesto, está el talento humano. Las fintech y las entidades financieras tradicionales pues necesitan el talento humano porque pues lo que venden no es un producto físico, sino que venden productos y servicios que al final tienen una representación en software. Al final lo que hemos encontrado y es que a pesar de lo que se veía como algunas falencias en entidades financieras tradicionales, ya no o ya no se ve como falencias. Es cierto que las entidades financieras tradicionales se han ido, digamos, llevan o han llevado procesos de transformación que les han permitido, ya sea digital, otros transformación al agilismo empresarial, que les ha permitido ponerse más a tono con la velocidad de las fintech. Sin embargo, todavía y pasarán algunos años antes de que pudieran llegar a tener la misma velocidad y el mismo tipo de ciclos que se manejan en una fintech. Quizá muchos pudieran decir o algunos pudieran decir que no es necesario que sea así, sino que las dos se deben complementar, como bien has dicho. Y una razón es que en las entidades financieras establecidas hay activos que son importantes en el mercado y que esos activos los pueden poner al servicio de sus clientes y del mercado y los pueden enriquecer con ofertas y propuestas de valor que las fintech traen con su talento humano. Entonces, temas como relación de confianza con el mercado de los clientes o el posicionamiento de marca, posesión de datos maestros y transaccionales de sus clientes o capital o una base significativa de clientes con quienes tienen relacionamiento directo y canales de distribución establecidos. Eso hace que esas entidades financieras tengan valor en una relación que pueden tener, ya sea de alianza estratégica, ya sea de marketplace, que es otro modelo que puedo entrar a detallar más adelante, o ya sea para una entidad financiera, aún adquirir esas competencias, esas habilidades, esas actitudes, formas de trabajo, adquirirlas de una fintech, ¿no? Hay procesos de adquisición, ya sea, bueno, no lo llamaría de fusión, pero sí procesos de adquisición de esas capacidades operativas para incorporarlas in-house, internamente en las entidades financieras. Una cosa que sí es clara es que aunque al principio el paradigma pudiera haber sido ellos contra nosotros, la realidad es que las entidades financieras en estos procesos de transformación estarán llegando o están llegando a un punto de madurez tal que hace viable esa coexistencia y ese trabajo colaborativo que debe existir, esas formas de trabajo que se deben establecer cuando se trabaja con organizaciones fintech. Y la idea es crear esos modelos de negocio que permiten ofrecer esas propuestas de valor complementándose uno con la otra, ¿no? Entonces, pues definitivamente yo diría que más que ir en contraposición, más que una destruir a la otra, en este momento definitivamente todas esas competencias, habilidades,
que se han creado en cada uno de los ámbitos se van a encontrar para dar respuesta al mercado, a sus necesidades de una manera oportuna, de una manera más ágil. Entonces, yo creo definitivamente que la pandemia, algo que nos ha enseñado y que es muy importante, es que las organizaciones deben abordar estas, digamos, oportunidades y necesidades cambiantes del entorno y sus clientes para establecer este tipo de modelos operativos en donde ambos tienen cabida en algunos aspectos, de nuevo, para hacer competencia, en otras circunstancias, simplemente para cooperar unas con las otras. Sí estoy de acuerdo con lo que decía Cintia, la pandemia nos ha dejado unas lecciones a cada una de las organizaciones, ya sean más tradicionales o menos tradicionales como las fintech, en donde la tecnología ha sido un gran habilitador y ha mostrado y demostrado que se puede acceder a recursos y se puede acceder a formas de trabajo que permiten y que sea perfectamente viable esa convivencia y ese trabajo colaborativo mancomunado entre organizaciones un poco más tradicionales y estas organizaciones que tienen una forma de trabajo más ágiles y modelos operativos más contemporáneos. Entonces, ese tipo de habilidades que citaba Cintia, como ser capaz de colaborar, como tener curiosidad, como para experimentar, tomar riesgos, para no solamente tomar riesgos responsablemente, sino que también para cambiarle el rumbo de manera más ágil, hace que no importa si estás en una fintech o en una entidad financiera establecida, al final va a haber un punto de encuentro porque esas habilidades que han citado, que citó Cintia, que son habilidades consideradas blandas y competencias y actitudes, muchas de ellas como la transparencia, por ejemplo, en donde pues en una forma de trabajo ágil es importante ser transparente y ser responsables por las decisiones que se toman como individuo o como equipo, y uno no esperar que a niveles más altos de la organización alguien tome una decisión o alguien se haga responsable de un error, pero pues la pandemia nos ha permitido mostrar y demostrar con hechos que todas las organizaciones, en este caso fintech y entidades financieras tradicionales, pueden convivir no solo en el mercado, sino trabajar, sino al unísono, de manera muy alineada y evitar la fricción y, digamos, los choques que pudieron haber existido en un principio cuando fintech era un concepto más que una realidad como es ahora. Muchas gracias, Julián. No, muy interesante todo lo que mencionas de la colaboración entre las fintechs y los bancos y todo el potencial que hay ahí. Hay retos, digamos, de poder, pues, digamos, entenderse unos con otros por muchas veces la experiencia y el background distinto que tienen, pero definitivamente es fundamental que exista esa colaboración y ese entendimiento. Yo me demoré un poquito en llegar a ti, pero me parece muy interesante. Tú reúnes varios factores que yo creo que enriquecen mucho esta conversación. Eres fundador de una fintech con alcance regional. Por supuesto, pues vienes de un país distinto al país, pues a Colombia, y tienes una perspectiva distinta y has nacido, digamos, en parte y crecido en medio de toda esta pandemia con una empresa de base tecnológica que la gran mayoría están encontrando talento en sitios distintos a su base, por todo el mundo prácticamente, que tienen ese reto de manejar ese talento de forma virtual, de hacerlo crecer, incluso muchas veces sin conocerse físicamente, y de manejar esa cohesión. Entonces me interesa muchísimo toda esta experiencia y si nos cuentas cómo era Advance
antes de la pandemia, cómo es ahora y cómo es ese reto de manejar el talento en estas circunstancias nuevas en que estamos viviendo. No, Andrés, muchas gracias. Nosotros sí nacemos durante la pandemia. Obviamente tengo una experiencia de una otra fintech que ya está en Series B, que no nació durante la pandemia, pero yo creo que en esos negocios digitales nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar a distancia, ¿no? Entonces ese no ha sido un factor que ha sido diferencial. Una de las cosas que cuando nosotros pensamos en talento, que sí es diferencial en las fintechs jóvenes, es que contratamos y manejamos típicamente gente muy joven, ¿sí? Gente que no tiene mucha experiencia de trabajo, pero que la mayoría de las veces tiene muchas ganas de crecer, de comerse al mundo, de aprender, ¿sí? La dificultad es que, pues, como decía Julián, las fintech crecen muy rápido, ¿no? Tienen una agilidad, una velocidad increíble y la mayor parte de las veces las fintech crecen mucho más rápido que las personas que están liderando las fintech. Y un skill set que sirva a la compañía en una fase muy temprana no va a servir a las compañías cuando están en el segundo, tercer año de experiencia, de existencia, ¿no? Seguro tú si te recuerdas tus tiempos remotos de Punto Red, Punto Red en el primer año es otra compañía a lo que es hoy y a lo que era en la mitad de su existencia. Eso aplica a todos los niveles, ¿no? Yo estuve hace unas semanas hablando con el fundador de Creditas en Brasil, que nos contaba abiertamente que como CEO no tenía el skill set necesario para manejar una compañía en una etapa temprana, porque venía de un background más corporativo. Yo he visto la mayor parte de las veces el opuesto, ¿no? Un fundador que es CEO, excelente para una fase temprana de una fintech, pero no puede ser o puede no ser el CEO ideal para la compañía cuando está en Series B. Y esas personas tienen que tener la humildad de ir a buscar el talento que puede liderar el negocio en las nuevas fases exitosas de las compañías. Pero volviendo a los equipos, ¿cuál es un poco la implicación de lo que les dije? Que las fintechs crecen más rápido que las personas, ¿sí? Una opción es cambiar los equipos en todas las fases de crecimiento, ¿sí? Tú tienes un equipo ideal para el primer año que es diferente del segundo, es diferente del tercero. Eso es teoría, ¿no? Eso es un modelo que de forma práctica es muy difícil de aplicar porque claramente las personas están en las compañías por la oportunidad de aprender, por la oportunidad de crecer y la disrupción de cambio en los equipos es muy grande, es inimaginable. La segunda opción que tenemos, y pues a mi punto de vista mucho mejor, es invertir en las personas para que puedan crecer rápidamente y tener curvas de aprendizaje que sean muy fuertes y por lo tanto puedan acompañar a las compañías a la medida que crezcan. Ahora, para eso es muy importante algunos de los puntos que Alejandro mencionó, pero Cintia también. Contratar más por los skills intrínsecos de las personas, por la pasión, por la capacidad analítica, por el potencial de crecimiento que esa persona tiene y no solo por la experiencia práctica de esas personas que tienen. Muchas veces nosotros tenemos un rol que puede ser un rol financiero, de contabilidad extremadamente técnico. Yo quiero a alguien que sepa hacer pues esa función. Pero tenemos que pensar que el próximo año los desafíos son completamente diferentes. Y por lo tanto, tenemos que pensar en contratar a las personas para que puedan crecer y garantizar que 1 o 2 años después van acompañando el potencial de las compañías. El segundo punto que es importante es sí tener un plan de crecimiento y aprendizaje para las personas. Nosotros en Advance todos tenemos objetivos, obviamente objetivos de trabajo, pero también objetivos de aprendizaje, con un plan de apoyo a ese aprendizaje por detrás. Y no es opcional no crecer, ¿no? Es la parte importante porque es un contributo para la persona, pero para la compañía también. El tercer punto, y creo que es mucho va muy tangencial a lo que Cintia nos estaba comentando, es la cuestión de feedback constante a estas personas, para ayudarles en su crecimiento, para poder entender qué hacen bien o qué hacen mal y obviamente poder crecer. Eso es una de las cosas que me encantaba de mi pasado en McKinsey, es esa cultura de feedback constructivo, que realmente ayuda a las personas a crecer. Obviamente demanda inversión de los líderes, demanda tiempo, pero es la única manera de garantizar que esos crecimientos estén en línea.
Y obviamente, pues eso es un poco más genérico, pero pues una cultura en la compañía que permee ese performance y ese crecimiento. Yo creo que esos 4 puntos han sido fundamentales para garantizar que las compañías vienen de una etapa donde son 4 personas a una etapa donde son 20 y después a donde son 50 y los líderes pueden acompañar el crecimiento de las compañías. No, muy interesante, Joao, y la verdad, pues increíble la historia de crear una empresa y nacer en medio de la pandemia. Yo creo que eso muestra, digamos, las oportunidades que hay en este mundo y en medio, pues, de las dificultades de poder nacer, de tener algo que nazca y es increíble. Yo creo que la mayoría de las empresas fintech hemos visto una evolución impresionante durante la pandemia. Hemos sido, digamos, afortunados que somos uno de los sectores que ha visto pues, que la adopción de servicios digitales por parte de los usuarios, sobre todo en Latinoamérica, ha tenido un impulso muy importante en nuestra industria y la mayoría de las empresas, pues, por ejemplo, en el caso de Punto Red, hemos crecido pues, prácticamente un 30%, alrededor de unas 70 personas en medio de la pandemia que pues muestra, digamos, la dinámica de nuestra industria. Y cada vez, digamos, una visión más global y yo creo que esa competencia que hay hoy en día por conseguir ese talento en una industria tan dinámica como la fintech y que está creciendo a nivel mundial, se vuelve un reto muy importante. Yo creo que estamos tal vez en un mercado en donde para algunos de los cargos específicos, digamos a nivel de producto, por supuesto a nivel de desarrollo de software y de tecnología, pero en general, digamos, el talento fintech, cuando uno habla con otros emprendedores, pues uno de los grandes retos es poder atraer ese talento. Y yo quería aprovechar con ese conocimiento que tiene Alejandro de participar en ese proceso de oferta y demanda. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuáles son los errores que normalmente cometen las empresas o cuáles son las cosas que sí deberían hacer las empresas para poder atraer ese talento en un mundo cada vez más competido? O sea, yo creo que cuando uno sale a buscar talento, uno dice, yo quiero este perfil, este tipo de personas, con muchas de las características que nos decían Cintia, que nos mencionaban Julián y Joao, pero se vuelve difícil. Entonces yo sí quisiera saber qué consejos nos puede dar usted, que usted pues en la experiencia que tiene con el empleo, pues que de pronto se da cuenta y dice, oiga, no, esta empresa la hace muy bien o esta empresa la hace muy mal, para poder realmente atraer ese talento. Pues, lo primero es que eso que dice Andrés sobre salir a buscar talento, por ejemplo. Creo que las empresas no deberían salir a buscar talento, sino estar continuamente buscando talento y hablando con personas. Porque las necesidades de una empresa pueden ser muy puntuales, pero el mercado laboral siempre se está moviendo. Entonces, creo que para esto, y no me refiero a tener ofertas laborales publicadas todo el tiempo, porque eso sería engañar a las personas, porque si no existe la oferta laboral, pues la gente se va a postular y no va a pasar nada. Pero sí es estar constantemente revisando cuáles pueden ser las necesidades futuras de la empresa en cuanto a contratación y saber qué personas son con las que uno debería estar hablando para poder encontrar a esos talentos que uno puede necesitar en el futuro. Entonces, esa constante búsqueda de talento es básicamente es tener la puerta abierta de la empresa, es ser fácil de dejarse acercar por parte de las personas al momento de salir a buscar personas que estén interesadas en unirse al equipo, ser muy claro y muy transparente en lo que se busca, lo que se necesita y lo que se promete. Eh, por ejemplo, ese tema de no compartir salarios creo que no es beneficioso para ambas partes, a no ser que sean temas muy confidenciales que realmente impidan saber qué es lo que está buscando la empresa, porque yo lo comparo como las empresas o las personas, la gente que publica cosas en Instagram, dice vendo sacos, pero si quiere preguntarme cuánto cuesta, mándeme un mensaje privado. Pues no me ponga pasos adicionales a los que ya existen en el mercado para saber si quiero o no quiero trabajar con su empresa. Y
para eso mismo también es importante compartir qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que la empresa busca, porque finalmente las personas que están interesadas en el sector de uno, por ejemplo, en este caso de las empresas de fintech, em, las personas que están interesadas por fintech, pues seguramente están viendo cuáles son las empresas que están moviendo, cuáles son las que están apareciendo, las que están creciendo, y seguramente los pueden contactar o postulándose por ofertas de empleo o a través de las redes sociales de la empresa. Entonces creo que es esa comunicación hacia el mercado laboral que debe ser constante y transparente. Entonces creo que ese sería un consejo, aparte del de estar buscando constantemente. Y lo otro puede ser tener una muy buena relación con las facultades de las universidades de los temas centrales que les interesan a las empresas, o identificar, por ejemplo, estas academias o bootcamps que hacen procesos de entrenamiento puntual de personas para saber esos talentos que más se destacan y poder hacerles una propuesta interesante, porque eh, hay que entender que en el mercado laboral eh, no solamente son las personas buscando trabajo, son las empresas buscando personas, y tiene que ser una relación de lado y lado, y hay que conquistar tanto la empresa tanto el trabajador tiene que conquistar a la empresa, como la empresa tiene que conquistar al trabajador, y presentarle un reto y una posibilidad de crecimiento que sea realista. De acuerdo, muy interesante. No nos queda mucho tiempo, pero quiero lograr dos preguntas que me parecen importantes. Una alrededor de globalización y otra alrededor de retención. La de globalización se la quiero hacer a Cintia. Ella me comentaba en una conversación previa que uno de los retos de Paraguay es que se ha vuelto, digamos, exportador de talento, y que hoy en día hay mucha gente trabajando en fintech, pero fintechs de otros países. Y yo creo que es una tendencia muy fuerte, es una tendencia donde hoy en día pues prácticamente estamos viendo modelos de contratación en muchos países, incluso empresas, otras startups que están ofreciendo esos modelos de simplificar esos procesos de contratación internacional que están creciendo de forma increíble. Cintia, cuéntame un poquito de eso de forma breve para poder pasar a la pregunta de retención, o de cómo motivar para que las personas se queden con Joao y con Julián. Bien, sí, totalmente exponiendo un poco lo que mencionábamos. Realmente Paraguay está complicado en términos de talento tecnológico, ¿verdad? FinTech sufre un poco más aún, porque Paraguay dentro de todo es el país como más joven en ingresar al mundo FinTech, ¿verdad? Nosotros en la Cámara somos bien jóvenes, tenemos como 4 años, somos los bebés de Iberoamérica, vamos a decirle, ¿verdad? Y en lo que refiere al talento tecnológico, nos complica muchísimo porque tenemos las dos modalidades, la fuga de talentos que le llamamos nosotros, gente que sale del país, se va y se prepara en otro país y se queda en estos países, ya hablando de Europa, Estados Unidos, se requiere mucho el talento paraguayo por la adaptabilidad que tiene. Y por otro lado, el talento remoto, que hace como creo que hace como 3 años vino como exponencialmente creciendo. Gente, o sea, empresas, tanto startups o empresas de tecnología y fintech muy grandes que vienen a buscar a través de empresas consultoras talentos paraguayos y competir con estas empresas, entendiendo de que se les pagan dólares, que por más de que los beneficios, si bien son remotos, no son tan tangibles, es muy tentador. Entonces, el reto para la empresa paraguaya o las empresas que están haciendo base en Paraguay es sumamente importante, porque además de tratar de alinear a nivel salarial la oferta, hay que conquistarle, como bien decía Alejandro, de otra forma. Hay que darles algo más que dinero para que ellos decidan cambiar de esta empresa. Estamos hablando de un Amazon o de un PayPal que están queriendo, que trabajan muchos paraguayos ahí,
Entonces el reto es bien grande y bien importante, ¿verdad? Sin contar el tema de educación que también suma a la dificultad. De acuerdo, no, clarísimo. Bueno, y ya hablamos de toda la búsqueda y consecución de talento. Ahora pasemos a hablar de los temas de cómo motivar la retención, la fidelización de este talento que ya tenemos en nuestras compañías. Y quiero hacerle esta pregunta tanto a Joao como a Julián para mirar esas dos perspectivas de empresas de diferentes tamaños. ¿Cómo hacen y cuáles son las mejores prácticas para ustedes para lograr esa retención de ese talento clave en nuestras compañías? Primero, Joao. Perfecto, Andrés. No, mira, mi punto de vista es que el mejor modelo de fidelización, sobre todo con las camadas de talento que nosotros manejamos, es garantizar que las personas están creciendo en las compañías. O sea, seguir retándolos, seguir dando desafíos que sean mayores que su experiencia y obviamente acompañar y apoyar ese crecimiento, ¿no? Muchas personas me preguntan, bueno, pero invertimos en el crecimiento de las personas y qué pasa si se van, ¿sí? Es verdad, es un riesgo, toca tomarlo de forma positiva. Yo quedo muy contento cuando las pocas personas que decidieron ir por otras oportunidades han logrado posiciones muy interesantes. Significa que su trabajo conmigo y con Advance ha tenido un impacto real en su desarrollo, en su crecimiento y más importante, obviamente que queden una fuerte amistad por la compañía y por sus antiguos colegas, porque seguro nos van a apoyar, ¿sí? Pero esa inversión y crecimiento me parece que es el punto más importante para apoyar y para retener a esas personas que tienen ambiciones de crecimiento grandes, muchas veces no tienen tanta experiencia, pero tienen esa ambición y esas ganas, obviamente, de crecer. Ahora, existe claramente el otro lado de retención que es importante, de atender a las necesidades reales de cada uno de los empleados. O sea, nosotros hablamos mucho de los planes de beneficios ajustados a la realidad de cada compañía y de cada persona. Nosotros en Advance hablamos muchísimo sobre el tópico, incluso pues es parte integral de lo que nosotros hacemos, de nuestra misión, dar flexibilidad financiera a los empleados vía nuestro modelo de adelantos de nómina, dar a los empleados el portafolio de servicios de bienestar, que al final es una contribución directa y muy importante a su bienestar en la compañía y obviamente contribuye activamente a fidelizarlos como trabajadores en las compañías. Julián. Gracias, Joao. Bueno, mira, la verdad es, y en organizaciones más grandes, pero pues esto en realidad aplicaría a cualquier tipo de organización, pero las más grandes pues tienen mayores facilidades, es establecer un programa de upskilling, ¿no? Que desarrolle esa combinación de habilidades blandas, técnicas digitales que se requieren ahora y en el futuro, ¿no? Los programas de upskilling han demostrado que son muy efectivos en crear una cultura corporativa de alineación cultural más fuertes y mejorar el compromiso del talento humano como tal. Entonces, más aún, nuestros estudios muestran que los programas de skilling son muy efectivos en mejorar la productividad, ha acelerado la transformación digital que tanto se busca, sobre todo en las organizaciones más grandes establecidas, y ayuda, como decía Joao, a la adquisición y retención del talento humano, además de ser una herramienta importante para construir confianza, agilidad, ventaja competitiva. De todas maneras, pues siempre se debe tratar de buscar que las habilidades que ha mencionado Joao, Cintia, Alejandro, que son habilidades, actitudes, que son más blandas, que son transferibles independientemente del dominio técnico digital, pues realmente se desarrollen para poderlas utilizar a medida que las compañías van evolucionando y creciendo. Se ha mencionado creatividad, curiosidad para la experimentación e innovación, capacidad de resolución de problemas, entendimiento de cómo aplicar la tecnología digital, resiliencia o la adaptabilidad que tenga, liderazgo, comportamiento ético, transparencia, empatía. Estos son todos actitudes, comportamientos, habilidades que se deben buscar y se deben desarrollar. Ahora, también está la realidad que upskilling o los programas de skilling son evolutivos. En la pandemia lo que nos ha enseñado es que
ha habido que crear programas de choque, de entrenamiento, ¿no? De capacitación de las personas para poder ejecutar roles que en el pasado, por su formación tan especializada y en silo, no habían pensado que lo hubiera tenido que ejecutar. Entonces, esos programas de capacitación realmente pues son muy importantes. Y finalmente, esto está asociado todo con así como la experiencia del cliente. Cuando uno genera propuestas de valor para llevar al mercado, está la experiencia del empleado, de los empleados, ¿no? Entonces, pues se deben establecer una serie, tomar una serie de pasos, de acciones que hagan que esa experiencia de los empleados se optimice y conlleven a la retención del personal, tal como, no sé, reducción de la carga laboral excesiva o crear resiliencia social para poder adaptarse y prosperar en un mundo incierto, o el apoyo a emprendimientos internos en casos de compañías más grandes, ¿no? Más tradicionales, en donde el emprendimiento muchas veces está al interior, pero hay que fomentarlo, hay que promoverlo, y eso genera interés y genera lealtad, fidelización en los empleados. Y por último, por ejemplo, dar autonomía, porque hablamos de empoderar a los recursos, pero pues hay que darle primero, hacer la transformación no solamente organizacional, sino también cultural, que permita que la gente se le dé autonomía, se empodere, pero también que acepte el reto, tome decisiones por su cuenta de manera responsable y se haga responsable de las consecuencias de esas decisiones. Todo esto, por supuesto, crea un ambiente que fomenta la fidelización y retención del recurso humano. De acuerdo, no, muy interesante. Yo creo que ahí tenemos esas dos perspectivas. Ya creo que tenemos que ir terminando. Yo quiero, digamos, para finalizar, hacer un ejercicio muy rápido. En una sola palabra, Joao, una persona talentosa fintech es, ¿cómo la definirías en una palabra? No se te oye. Estás en silencio. Bien, Andrés. Yo diría crecimiento. Crecimiento es lo más importante. Crecimiento. Y para ti, Cintia, en una palabra, una persona talentosa en fintech es. Versátil. Alejandro, para ti. Recursiva. Y Julián, para ti. Lo voy a decir en inglés, T-shape, es básicamente integral. Si es integral, no es especializada, es integral. Muy bien, muy interesantes esas perspectivas. Pues no, yo creo que hemos tenido un panel súper interesante con diferentes perspectivas. Hemos podido cubrir, digamos, los diferentes temas y los retos que tienen las empresas fintech al momento de salir y conseguir talento, al momento de, por supuesto, retenerlo, de motivarlo, todos los temas de globalización que estamos viendo. Me quedo, digamos, con enseñanzas súper valiosas. Por ejemplo, lo que mencionaba Alejandro, que es que hoy en día uno no debe salir a buscar el talento, sino que es una tarea permanente y constante. Por el lado de Cintia, todo este tema de las habilidades blandas, sobre todo pues desde el punto de vista de trabajo en equipo y de liderazgo. Por el lado de Julián, muy interesante lo relacionado con retención en términos de upskilling y de todo lo que pues, se puede hacer dentro de una organización para que una persona se sienta motivada a seguir creciendo como parte de un equipo. Y por supuesto la experiencia de Joao en su segunda experiencia fintech, lanzar Advance durante la pandemia y todos los retos que hay desde el punto de vista de globalización, digitalización y trabajar con personas más jóvenes en nuestros equipos. Entonces, pues muy buenas las conclusiones, muy buenos los aprendizajes. Mil gracias a los cuatro por la participación. Y bueno, Dani, te paso la palabra. Muchas gracias por la invitación.
Andrés, a ti, me pareció supremamente interesante, abarcaste un montón de temas y me acabo de dar cuenta justo cuando lo mencionaste, uno como que en la medida de la conversación va escuchando todo y dice, sí, claro, pues tienen toda la razón, un montón de perspectivas muy relevantes, pero realmente todos los temas que abarcaste son los que corresponden a este track completo, desde las habilidades blandas hasta lo que realmente tienen que hacer las empresas para retener y fidelizar a las personas y que realmente trabajen desde un objetivo más como amarrado a la compañía, no tanto por trabajar y ya, sino porque realmente tienen una convicción con la compañía. Entonces, excelente, te agradezco muchísimo por este espacio y a todos, obviamente, por haber compartido con nosotros cada una de sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Daniela. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Saludos. todos. Buen día. Hasta luego.